Si estás con la autoestima baja, hoy quiero comentarte los 5 motivos por los cuales te pasa eso. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí su amigo coach Daniel Colombo. Hoy vamos a hablar sobre por qué a veces tenés la autoestima muy baja y te voy a traer 5 motivos a partir de los cuales vas a poder levantarla. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. La autoestima es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque la autoestima es el combustible, el que nos mantiene en movimiento, el que nos da el entusiasmo, la motivación, la persistencia y las ganas para levantarnos cada mañana. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la autoestima baja? Generalmente se la confunde con los bajones o con estados anímicos un poco alterados. Y lo cierto es que la autoestima es mucho más profunda. Es el amor propio que vos tenés por vos mismo. Y no estoy hablando para nada de la soberbia o de plantarte como una persona que se cree distinta o mejor que los demás. Todo lo contrario. El amor propio es tu forma de autorreconocimiento para saber que hay aspectos de tu vida donde vos te apoyás reconociéndote en tus fortalezas en vez de la debilidad. Hoy quiero que repasemos rápidamente 5 aspectos por los que tu autoestima está en picada. Como te dije recién, hay al menos 5 aspectos para que tu autoestima se vea afectada. Los vamos a revisar juntos. Primer aspecto, buscar siempre la aprobación de los demás. Las personas que están todo el tiempo observando la reacción de las demás personas hacia ellas es porque tienen una autoestima débil. Es decir, que la mirada del otro es lo que te levanta o lo que te hace decaer. Si estás con la autoestima muy baja, empezá a observar si puede ser tu caso de que estás prestándole mucha atención a la opinión de los demás, a lo que digan de vos o a la valoración que las demás personas tengan hacia tu persona. Segundo aspecto, vivir aparentando tu vida. No reflejar el aspecto real de tal y como sos. El vivir aparentando, por ejemplo en las redes sociales, o fingiendo o mintiendo socialmente hablando, es uno de los motivos principales por el que la autoestima cae. ¿Por qué? Porque estás vendiendo exteriormente algo que necesita ser primero trabajado interiormente. La autoestima está dentro nuestro y no tiene nada que ver con todos los símbolos, es decir, con todo lo externo que podemos tener alrededor. Cuando somos más auténticos, recobramos nuestro entusiasmo, tenemos más vitalidad y sabemos reconocernos como personas íntegras. Y si en cambio estamos todo el tiempo aparentando una vida que no es real, caemos en un personaje, actuamos un personaje como decimos habitualmente. Entonces, la recomendación aquí es: sé honesto con vos, sé honesta con la forma en que te mostrás, sé directo en tu forma de ser. Puede que a algunas personas les guste, puede que a otras no. No se trata de encajar, sino de que vos encuentres tu mejor versión sin molestar ni dañar a los demás. Tercer aspecto por el que la autoestima cae es tener creencias negativas. Las creencias fueron inculcadas desde prácticamente que nacemos. Entre que nacemos y los 5 o 6 años se va forjando nuestro espíritu de la personalidad que vamos a desarrollar de adultos a partir de las creencias. Hay creencias que son posibilitantes, que las llamamos creencias positivas porque nos ayudan a ir para adelante, a evolucionar, a crecer y avanzar, y otras todo lo contrario, lo que llamamos creencias limitantes, las creencias que nos tiran para abajo. Uno de los motivos más frecuentes por los que la autoestima cae es por tener creencias que no encajan con el momento presente de tu vida. Tal vez traes creencias que están muy arraigadas en vos porque las escuchaste en tu papá, tu mamá o los tutores con los que te criaste desde que eras niño o niña, y hoy seguís arrastrando esas creencias que ya no te funcionan, pero no te animás a desafiarlas. Es más, las has hecho tan fuertes dentro tuyo que se han transformado en paradigmas. Un paradigma
paradigma, es una creencia a la que yo le di tanto poder que no me animo a desafiarla. Entonces la invitación aquí es a empezar a reconocer esas creencias que te están limitando para abrir la mente y conectarte mejor con el momento presente y de aquí al futuro de tu vida. Punto número 4, referido al futuro de tu vida, bueno, nos vamos para atrás hacia el pasado, porque hay muchas personas que viven en el pasado y vivir en el pasado es otro de los motivos por los cuales la autoestima cae. Cuando vivimos en el pasado no podemos disfrutar del presente. Estamos anclados en nuestras frustraciones, decepciones, en lo que podría haber sido o lo que fue o lo que consideramos que fue mejor que el presente que estamos viviendo. Por eso es muy importante tener el pasado como un punto de referencia, pero no quedarnos a vivir en el pasado, porque de hecho ya no existe más. Tanto los episodios gratos, bonitos, positivos del pasado, como los no tan buenos, los vamos a tomar como punto de referencia, como experiencia, para proyectar nuestro presente y también nuestro futuro. Y el punto número 5 es no saber poner límites. Cuando no sabes decir que no, la autoestima cae automáticamente. ¿Por qué? Porque le estás entregando todo tu poder personal a las demás personas. Por eso que es muy importante saber poner límites, no verte obligado a hacer las cosas que los demás quieren que hagas, ni mostrarte de la forma que le agradarías a las demás personas exclusivamente. Aquí estamos hablando de mantener un límite finito entre ser agradable, compartir con las personas, ser sociable, porque estamos en un mundo social, y no ser desagradable con los demás, pero sin olvidarnos de nuestra esencia, lo que nosotros somos en esencia. El no poner límites, no decir que no, te ata. Los demás te empiezan a gobernar y eso es algo que automáticamente baja tu autoestima. Muy bien, amigos y amigas, hoy hemos hablado de 5 razones por las cuales tu autoestima se va en picada hacia abajo. Y por eso te quiero recomendar otro material, por si te interesa leerlo, que son 2 de mis libros que abordan este tema y que te van a dar herramientas prácticas para que las puedas implementar rápidamente en tu vida. En este caso tenemos 100% Coaching, que es una guía práctica para hacerte auto-coaching todos los días. Y también tenemos Ámate Más, Vive Mejor, que es una guía para la superación personal y profesional, también eminentemente práctico. Estos 2 libros, aquí tengo los ejemplares en papel, también los conseguís en papel y como ebooks y libros electrónicos en Amazon.com. Y en Mercado Libre conseguís la versión en papel. Estos 2 libros no están en librerías. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Deseo que estos 5 tips para que no decaiga tu autoestima te hayan servido. Como siempre te digo, déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión sobre el video. También lo podés compartir con tus amigos. Y en la descripción te dejo todas las vías de contacto, mi página web, todas las redes sociales con mucho más contenido, mis podcasts y el link directo a los libros. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana, así te notificamos de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.